Hola, mi nombre es Juan Pablo Reques y vamos a hablar acerca de la solución de ecuaciones no lineales en MATLAB y por extensión en Octave. Iniciemos diciendo que la ecuación que queremos resolver es de la forma f de x igual a 0. X se refiere a un escalar y la ecuación en general, deberá estar igualada a 0. Si no estuviera igualada a 0, siempre es posible despejar la ecuación para colocar un 0 en el lado derecho. Cuando describimos que la ecuación debe tener esta forma, existen múltiples maneras para hacer el despeje y por lo tanto existen múltiples expresiones que son equivalentes a la expresión original. Cada una de ellas tendrá una forma diferente y esto puede afectar la convergencia del método numérico que vamos a utilizar para la resolución de ecuaciones. En MATLAB y en Octave, para resolver una ecuación diferencial, utilizamos o vamos a utilizar un paradigma en el cual se hace un script y se hace una función. El script es un conjunto de instrucciones ordenadas. Estas instrucciones pueden tener toda la complejidad que nosotros deseemos, pero tiene conceptualmente un funcionamiento diferente a una función. Vamos a decirle luego el nombre a la función, vamos a decirlo de otra manera más adelante, que será con las palabras en inglés, pero la función será específicamente esto a lo que nos estamos refiriendo, no la que queremos resolver, sino una expresión que recibe una entrada y produce una salida. Y todo lo que se gaste, toda la memoria que se utilice durante el proceso va a ser volátil, es decir, que una vez que se termina de ejecutar la función, eso desaparece. Por la manera como está descrita, entonces nosotros podemos hacer invocaciones a la función múltiples veces, dependiendo de lo que necesitemos calcular. Entonces, bueno, vamos a decirle script a este conjunto de instrucciones que están donde se implementa el método numérico y que son las que le piden a MATLAB o a Octave que resuelva el problema que está planteado en la función que queremos resolver. Dicho de otra manera, tenemos un software, un programa que, que se ejecuta, es como ejecutar las instrucciones directamente en el command window, están todas las instrucciones ordenadas y simplemente ese script contiene las instrucciones que vamos a utilizar para resolver el problema. Y aquí por problema me refiero a la función f de x igual a 0. Mientras que la function lo que contiene es el problema. El problema en sí mismo nosotros lo vamos a intentar representar un pequeño programa de un código que va a estar representado en un documento independiente de cómo funciona el script. De esta forma, el problema que queremos resolver está aislado de la manera como lo vamos a resolver y podemos utilizar distintos métodos sobre el mismo problema, siempre que utilicemos la misma convención. Vamos a pasar entonces a MATLAB. Estamos en MATLAB y este es el editor. La manera como describimos que vamos a trabajar está representada a través de dos documentos que estoy mostrando en pantalla. Uno es un script y otro es una function. Vamos a iniciar hablando de la function. La function es un programa que comienza con la palabra clave function, y ella tiene unas características diferentes, por lo menos en la primera línea, a cómo se escriben los scripts. La primera línea debe empezar con la palabra clave function. Esto es una palabra reservada de MATLAB y de Octave. Y esta palabra reservada que estamos escribiendo aquí, function, debe escribirse con minúsculas, tal cual como se muestra allí. Y esa palabra debe venir seguida por la salida de la función igual a el nombre de la función y dentro de paréntesis todos sus argumentos. Vamos a ver un ejemplo dentro de un rato donde tendremos una función que tiene múltiples argumentos. En este caso es un solo argumento. Y bueno, estamos construyendo una función. Esta función va a funcionar, valga la redundancia, como una función cualquiera de MATLAB. Es decir, no
esta función no reconoce que ella es un problema que uno quiere resolver como una ecuación no lineal. Y así no funciona. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en esta plantilla? Bueno, esta plantilla está separada en partes. Ninguna de las partes las estamos usando aquí, o ninguna de las partes iniciales las estamos utilizando aquí. La primera es un encabezado. Luego estamos colocando una primera parte, o la parte cero, que es donde vamos a colocar los parámetros que son necesarios para poder hacer el cálculo de la función. Luego vamos a calcular la primera parte, donde ya no vamos a colocar números o definiciones de variables, sino que vamos a hacer operaciones con esas variables para tener todos los coeficientes que haga falta para escribir la función. Como la función que estoy representando y la manera como estoy representando este programa es una función muy simple, la función que quiero resolver es x al cuadrado menos x igual a 0, entonces, bueno, no necesito cálculos previos y no necesito parámetros. La ecuación tiene que escribirse de forma que el resultado que dé la función, vean que la salida de la función se llama y la última línea debe calcular esa salida. La salida de la función que se llama y sea igual a lo que nosotros queremos que valga 0. Es decir, yo tengo una expresión que yo quiero que valga 0, que dijimos que se llamaba f de x, y aquí eso lo estoy llamando estudio, o pude haberlo puesto también problema. Este es el objeto de estudio. Entonces, esta función f de x igualada a 0, el cálculo que dé, lo que dé como resultado es lo que yo estoy llamando y, que es lo que va a salir de esta función. Si fuera la función seno, por ejemplo, bueno, nosotros diríamos seno de x y la salida de eso sería el seno de x. La entrada es x y la salida es el seno de x, entonces el seno sería la salida. Pero si escribiéramos aquí seno de x, lo que quisiéramos hacer entonces es que el seno de x valga 0. Vamos a recordar que la salida y que estamos colocando aquí como parte de la salida de la función es aquello que yo quiero, o la expresión que yo quiero igualar a 0. Entonces, esta ecuación, dicho de otra forma, es x al cuadrado menos x. Yo quiero resolver x al cuadrado menos x igual a 0. Insisto con el tema de que esta es una función. MATLAB no sabe qué es lo que contiene esa función. Esa función yo la llamé estudio, y si yo dentro de estudio paso el valor 2, MATLAB me va a decir cuánto vale introducir 2 dentro de esta función. O sea, dicho de otra forma, al yo pasar el valor 2, MATLAB recibe ese valor 2 como entrada, ejecuta todas las instrucciones, aquí dice x al cuadrado que es 4 menos 2 es 2, y este resultado lo asigna en y y va a ser la salida. Entonces, MATLAB va a conseguir el valor de la variable estudio, perdón, de la función estudio cuando uno lo evalúa en 2. Y por ejemplo, si escribo estudio en 0, me va a dar 0. O estudio en 6 me va a dar 30. ¿Por qué puedo escribirlo? Bueno, porque como dijimos, hemos separado el comportamiento de la función del comportamiento del script, que es donde está el procedimiento para resolver esta ecuación diferencial. Vamos a iniciar con la manera más sencilla de resolver el problema. La manera más sencilla de resolver el problema es utilizando la función que tiene predeterminada o que tiene preconstruida MATLAB u Octave para resolver ecuaciones. Esta función se llama f0. f0 es la función que nosotros vamos a resolver. Esta es una función que yo voy a colocar dentro de un script que va a recibir como entrada la función que yo quiero resolver. Un poquito confuso, ¿verdad? Bueno, aquí también tenemos una plantilla. Recuerden que queremos resolver estudio de x igual a 0, estudio lo que estoy indicando aquí, algo que no había comentado, es importante, muy importante. El nombre de este documento, donde está la función, cuando yo lo voy a guardar, tiene que ser exactamente igual, pero exactamente igual a como se llama originalmente la función que quiero resolver. Es decir, la función se llama estudio. ¿Cómo sé yo que se llama estudio? Porque puse ese nombre. Ese nombre no tiene espacios, no tiene caracteres especiales, solamente tiene letras y números, y no puede tener un número como primer carácter. Tenemos una función que se llama estudio, y yo
debo guardar este archivo con el nombre estudio. Podemos ver aquí en la interfaz que este documento, este archivo está guardado como estudio.m y eso está, bueno, dentro de la carpeta donde yo estoy trabajando, que es el tema 4, que es solución de ecuaciones. Entonces, estudio en particular, estudio.m tiene que ser el nombre del archivo que contiene la función que se llama estudio. Si no, esto no va a funcionar. Con los scripts somos completamente libres del nombre que vamos a elegir. Entonces el nombre que aquí yo coloqué, yo puse fue script solución, porque este es el script que resuelve la ecuación. Pero aquí podemos utilizar el nombre que nosotros consideremos, siempre que no sea el nombre de una función. Entonces, bueno, por eso le coloqué la palabra escrito al principio para yo estar claro de que estoy resolviendo. Bueno, esto es una plantilla, la idea es que uno modifique esta plantilla para para trabajar con el problema que uno quiere resolver. Pero esto es una plantilla funcional, es decir, que si yo lo ejecuto, él debería resolver directamente el problema que estaba planteado en estudio, que era hallar los ceros o hallar un cero de x al cuadrado menos x. O sea, cuando esto vale 0, sabemos que cuando x valga 0, porque es 0 al cuadrado menos 0 da 0, y también hay otro valor que hace que esto valga 0, que es 1. 1 al cuadrado menos 1 es 0. Pero bueno, se supone que el método no sabe qué es lo que vamos a resolver, correcto. Entonces yo voy a utilizar como aproximación inicial para este problema x0 igual a 2 y la función f0, que dijimos que es la implementación que tiene eh, MATLAB y Octave para resolver ecuaciones. La función f0 debe recibir la función a la que quiero analizar, las condiciones iniciales o la aproximación inicial, no condiciones iniciales, la aproximación inicial o el primer valor que yo creo que se encuentra cerca de la raíz que quiero conseguir y un conjunto de opciones. Este conjunto de opciones es opcional, yo lo coloco porque les mostrar el código que entonces la parte interesante aquí es esta instrucción que tiene el 21. Vamos a analizar primero las etapas de este programa. Primero que yo tengo es una parte cero donde coloco todos los parámetros que necesito para poder calcular la ecuación inicial o cualquier cosa que yo necesite calcular antes de resolver la ecuación. Luego tengo una parte donde coloco la aproximación inicial. La aproximación inicial no es opcional, es obligatorio colocar una aproximación inicial. En este caso yo estoy colocando la aproximación inicial, es decir, yo creo que la raíz se encuentra cerca de 2, yo sé que la raíz es exactamente igual a 1, pero voy a suponer que no la sé y que sé que 2 es un buen punto inicial. ¿Cómo elegir el punto inicial? Bueno, eso se escapa del alcance. Eso es un problema serio para la solución de ecuaciones. ¿Cómo saber uno dónde arrancar? Si el problema es polinómico es muy sencillo porque hay unos teoremas que garantizan en qué lugar debe estar la solución. Pero si el problema no es polinómico, no tenemos idea, en realidad. Esa es la respuesta. Lo que uno hace es graficar primero la función, siempre que uno pueda, y ve más o menos cómo es su comportamiento para intentar estimar dónde está la raíz. O si uno conoce el fenómeno de dónde se genera, uno debe saber esperar cuál es el contexto para hallar la solución. Luego, queremos definir las opciones. Las opciones, como dije, son opcionales. Podemos eliminar las opciones del cálculo, pero las estoy dejando con fines académicos, fines, pues sí, para poder mostrar cómo está funcionando MATLAB al respecto. Y la tercera parte como tal es donde vamos a pedirle al software que resuelva el problema. Entonces vamos a utilizar la función f0 que debe recibir una función, debe recibir la aproximación inicial y debe recibir, si lo queremos colocar, estas opciones, o la podríamos eliminar y eliminar la coma que está allí. El tema es esta función que dice fun. ¿Qué es fun? Esta función que coloqué aquí. Y entonces aquí tenemos una manera de denotarla. Fun, yo estoy diciendo que es la ecuación que se llama estudio. Estudio es lo que estamos estudiando, es la función con la que yo quiero trabajar y el arroba lo que hace es indicarle a MATLAB que estamos refiriéndonos a estudio como una función. Estamos creando un objeto, estamos pasándole un objeto, estamos convirtiendo a estudio en un objeto de tipo función. Eso se llama función anónima.
Entonces tiene varios detalles para su sintaxis. En este caso en particular, como la función estudio tiene una sola entrada, simplemente uno puede decir que es @estudio. Pero en otros casos, como vamos a ver dentro de un momento, es necesario escribir más información. Entonces, una vez que tiene que le dice a MATLAB, la función que yo quiero resolver es la que yo escribí, entonces, bueno, MATLAB va a poder resolverlo y si le damos a correr, MATLAB va a ejecutar el código y va a mostrar los resultados. Vean que lo primero que hicimos aquí fue la definición de la función, esos son los resultados que se muestran en la pantalla del command window, y lo siguiente que se muestra es cómo hizo MATLAB para resolver el problema. MATLAB está intentando conseguir, utilizando un método semejante al método de la bisección, está intentando conseguir dos puntos que estén cercanos a 2, tales que exista un cambio de signo. Entonces el centrado en 2 comienza a buscar valores mayores que 2 y menores que 2 hasta que él consiga que haya un cambio de signo en la función. Y esta primera etapa entonces no la estoy considerando como etapas de iteración de la solución del problema. Esto es una etapa de búsqueda y el mismo MATLAB llama a estas primeras conteos de la función, los llama como búsqueda, search, para buscar el intervalo como donde va a trabajar. Una vez que consigue el intervalo, MATLAB determinó que el intervalo va de 0,72 a 2,90. Comienza a utilizar un método parecido, muy parecido al método de la secante, con estos dos puntos iniciales. Un método que lo que hace es hacer una interpolación en la función entre los puntos para conseguir un polinomio de grado 3, y con eso él intenta resolver el problema. Esto es una variación del método de la bisección, el método de la secante, que uno no quiere utilizar la derivada. Bueno, entonces aquí lo que uno utiliza es la derivada de ese polinomio que uno busca para utilizar Newton-Raphson directamente o algo semejante a Newton-Raphson. Bueno, y entonces aquí se muestra cuál es el avance del método y cómo va dando los valores de x y los valores de f de x. Veamos que el resultado de f de x debería dar 0 al final, ¿cierto? Que es estudio igual a 0. Entonces ya tenemos la solución. MATLAB determinó que la solución era 1, que es lo que está mostrado aquí. Y con esto hemos resuelto una ecuación sencilla utilizando MATLAB directamente y el método que hemos mostrado con dos programas. Vamos a cambiar la función. Por ejemplo, si yo no quiero resolver esta ecuación x al cuadrado menos 2, perdón, x al cuadrado menos x igual a 0, yo puedo escribir otra ecuación. Por ejemplo, vamos a poner x al cuadrado más 5 por x más 6. Entonces esto es un polinomio, esto está mal escrito, x al cuadrado, x al cuadrado más 5x más 6. Yo quiero resolver esta ecuación. Entonces, bueno, esto tiene dos raíces que son menos 2 y menos 3, que entonces una de las soluciones será menos 2 y la otra será menos 3. Puedo utilizar cualquier ecuación, pero quiero hacerlo con un polinomio, entonces la condición inicial, bueno, podemos dejarle en 0 a ver qué pasa, y podemos correr ahora este programa. Vean que modifica estudio, no tuve que hacer ningún cambio en el script, porque dije que esto permitía la separación del problema con el script. No tengo que hacer ningún cambio en el script, simplemente cambié la función, cambié la function pues, y ahora puedo ejecutarlo directamente. Para ejecutarlo le doy al botón de correr y mostrar los resultados. Aquí no obtuvo ningún resultado. Simplemente él no es capaz de hallar la solución de este problema. Esto tiene varias causas por las cuales no pudo conseguir la solución al problema. Él intentó conseguir un intervalo inicial y no lo logró. Entonces vamos a darle una mejor aproximación. Esto es uno de los problemas de resolver ecuaciones con métodos numéricos. Vamos a nuevamente verificar. Hay un número que es para la solución, que es 3. 3 al cuadrado es 9. 5 por 3 es 15. Perdón, menos 3. 5 por menos 3 es menos 15 y esto da 9 positivo y 6 da
da 15 positivo y menos 15 da 0. Entonces, 3 es una solución de esta ecuación. Entonces ya sabemos cuál es la solución. No siempre la sabemos, por supuesto, porque la idea de lo que estamos haciendo es que él resuelva las ecuaciones. Pero no era una buena aproximación iniciar en 2. Es necesario dar una aproximación inicial a la solución. Yo sé que una de las soluciones es menos 3, así que voy a probar con menos 4. Por digamos que espero que esa sea la solución. Entonces vean que estoy modificando el script y no tengo que modificar nada de la función. Entonces lo guardo y lo corro, y al correrlo, ahora MATLAB sí puede resolver este problema y lo resuelve convenientemente y dice que la solución es 3. ¿Cuántas evaluaciones necesitó? Bueno, tuvo que hacer una búsqueda y luego hizo sus iteraciones para conseguir la solución. Entonces, el punto inicial es determinante, es muy influyente en cómo vamos y cuál solución vamos a conseguir. Dijimos que había dos soluciones, menos 3 y menos 2. Si yo comienzo con menos 2 o un número cercano a menos 2, el resultado va a ser diferente. Vamos a probarlo, vamos a colocar esto en menos 1 y debemos esperar que el resultado de la ecuación no dé menos 3, sino de menos 2. Y en efecto, este es el resultado. Bien, ahora vamos a hablar de un problema más complicado. Este es un problema relativamente común en ingeniería química y en otras áreas de conocimiento, en particular las que requieren trabajar con gases. Y el problema es cómo hallar la solución de la ecuación de Van der Waals. Entonces, la ecuación de Van der Waals que tenemos mostrado aquí en la parte superior, la ecuación de Van der Waals o Van der Waals. La ecuación de Van der Waals se escribe, bueno, es una expresión que tiene la presión, tiene el volumen molar, este V es el volumen molar, y tiene la temperatura y R, y tiene unos coeficientes que se llaman A y B, que son los coeficientes de esta ecuación de estado. Entonces esta es una ecuación que determina la presión y el volumen y la temperatura, los relaciona a través de una expresión como las otras ecuaciones de gases, pero esto es para un gas, para lo que se llama ecuaciones de gas real. Esta ecuación requiere dos coeficientes, uno se llama A y el otro se llama B, que dependen de la temperatura crítica y la presión crítica del gas. O sea que los coeficientes A y B que se utilizan son específicos para el gas, lo cual hace que cada gas tenga coeficientes diferentes. Para resolverlo, es fácil despejar P, por ejemplo. Si la ecuación que uno quiere calcular es P, lo que uno quiere conocer es la presión, bueno, P es despejable. Si uno quiere despejar la temperatura, bueno, la temperatura es despejable. Pero si uno quiere calcular el volumen molar no es fácil de calcular. Es posible despejarlo si uno lo desea, pero no es sencillo hacerlo. En en algunos lugares es importante hallar la solución, pero no vamos a concentrarnos en cómo hallar la solución analítica del problema. Esto es una ecuación, hay que multiplicar ambos lados por b al cuadrado, que da una ecuación cúbica, y la ecuación cúbica puede resolverse utilizando una fórmula parecida a la fórmula de la resolvente cuadrática, es la resolvente cúbica, pero es muchísimo más compleja, tiene muchísimos más términos. Pero no vamos a utilizarla, vamos a intentar resolverla utilizando un método numérico. Entonces, lo primero que dijimos es que la ecuación que vayamos a resolver hay que despejarla para igualarla a cero. Hay mil maneras de despejarlo. Yo puedo pasar RT a restar y ya está listo. O puedo pasar RT a dividir y luego queda un 1 a la derecha. Puedo pasar el 1 a restar. O puedo hacer cualquier locura que yo crea. Cualquiera de esos procedimientos es válido. No son locuras, lo digo solo para exagerar. No son locuras, son muy importantes todas esas metodologías porque la solución de los problemas, en particular el método de bisección, depende, y hay otros métodos como el método de punto fijo, depende de la forma como está escrita la ecuación, porque dependiendo de cómo está escrita la ecuación, la derivada de la ecuación va a ser diferente. Y la derivada va a determinar si el método es convergente o no, dependiendo del método numérico con el que se esté trabajando. Bueno, pero yo hice el despeje más sencillo que teníamos, que era pasar RT a la izquierda, y entonces nos quedó la ecuación completamente despejada. Entonces, ahora vamos a hacerlo en MATLAB.
Recuerden que habíamos dicho que necesitamos separar el problema en dos partes. Una donde vamos a colocar el problema que queremos resolver y otra donde vamos a colocar la solución. Como vamos a representarlo o vamos a resolverlo con la función que viene preconstruida para MATLAB, entonces vamos a mostrar eso dentro de un momento. Bueno, aquí en este script sí necesito tener unos parámetros, porque el gas, que en este caso con el gas con el que voy a trabajar es el aire, tiene una temperatura crítica, una presión crítica y un volumen crítico que no es necesario en esta solución. Y hay una constante de Gauss universal que debo utilizar en particular para calcular quién es A y B, porque A y B dependen del gas que yo estoy utilizando y los necesito sustituir en la ecuación. Vean que la función que estoy utilizando ahora tiene tres entradas. La primera de ellas tiene que ser la variable que yo quiero resolver. ¿Cuál es la incógnita de esta ecuación? V, porque lo que dijimos fue que queremos calcular el volumen molar. Si se quiere calcular la presión es fácil de despejar, si se quiere calcular la temperatura es fácil de despejar, pero si yo quiero calcular el volumen, yo necesito hacer un despeje muy complicado y por eso quiero utilizar un método numérico. Entonces, el primer argumento de la función tiene que ser la incógnita. En este caso, el primer argumento tiene que ser. Los demás argumentos son las demás entradas que lleva esta función. Entonces aquí tenemos una función que tiene tres entradas y se debe producir una sola salida. ¿Cuál es la salida? Aquella expresión, ya lo habíamos dicho, que sea igual a cero, cuando tenemos la ecuación ya despejada. Entonces, lo primero que hago es definir cuáles son, dentro de la parte de parámetros, es definir cuáles son los parámetros específicos para este problema, que serán la temperatura crítica, presión crítica y el coeficiente y la constante de gas universal. En este caso estoy utilizando la del sistema internacional. Luego, vamos a utilizar los cálculos previos. En los cálculos previos voy a calcular A y B. Entonces aquí está el cálculo de A y el cálculo de B. Y por último voy a escribir la expresión. Voy a escribir la expresión que está igualada a 0. Esa expresión que está igualada a 0 va a ser lo que voy a llamar y. Yo lo estoy escribiendo de forma que estoy suponiendo que v es un vector. ¿Por qué lo estoy suponiendo? Bueno, porque quiero hacer una graficación. La graficación no es necesaria, por lo tanto esto que sea como un vector no tampoco es necesario, pero lo estoy haciendo en función de la solución que ya hice. Entonces, vamos a ver ahora el script. El script es esencialmente lo mismo que habíamos nombrado antes, pero ahora yo necesito utilizar unos parámetros, porque yo voy a dar como aproximación inicial. Yo sé que la ecuación de Van der Waals es una aproximación, perdón, es una mejor aproximación del comportamiento de un gas que la ecuación de gas ideal. Entonces, yo voy a utilizar la solución del mismo problema para gas ideal para calcular cuál es la aproximación inicial o el valor inicial que yo debo tomar de la raíz. Entonces, yo estoy utilizando una sección de parámetros donde estoy colocando la temperatura para el cual quiero resolver este problema. Me están diciendo, este problema queremos resolverlo para una temperatura de 250 Kelvin, para una presión de 1013.25 kilopascal, que es equivalente a 10 atmósferas, y bueno, la constante de gas universal es constante. Entonces, para calcular la aproximación inicial, yo voy a utilizar los parámetros. Simplemente R por T sobre P, la ecuación de gas ideal es P por B igual a NR por T, como es molar, el volumen, entonces lo que hacemos es despejar de ahí, la N es 1, y queda que X0, que es la condición inicial, va a ser igual a R, X0 se refiere al volumen molar, que es la condición inicial, que lo que estoy buscando es R por T sobre P. Luego las opciones, esto para que muestre todas las iteraciones, y luego vamos a pedirle a MATLAB que resuelva la ecuación. Ahora voy a seguir utilizando la misma nomenclatura o una nomenclatura similar donde le digo a MATLAB que hay una función que se llama fun y que esta función que se llama fun tiene unos argumentos con lo que dije que era una función anónima. Utilizamos el signo arroba y luego dentro de paréntesis colocamos todos los argumentos de la función vals. Los argumentos serán v, p y t. Entonces colocamos v, p y t. O sea, el arroba seguido de v, p y t, cerramos el paréntesis, dejamos un espacio, aquí hay un espacio,
Luego escribimos el nombre de la función y sus argumentos. El nombre de la función es una función completa que se llama vals, vpt. Entonces colocamos vals con sus argumentos. Y ahora cuando voy a pedirle a MATLAB la solución, voy a decir F0, que es el nombre del método que vamos a utilizar, fun para pasarle a F0 el nombre de la función, X0 para pasarle la condición inicial, opciones para pasarle las opciones, que es lo mismo que habíamos hecho antes, pero después de que termino de colocar todos los argumentos, que son estos tres, juro, si no se van a colocar las opciones, se pueden excluir colocando un espacio, un, una, un vector vacío, hay que colocarlo, es necesario, es obligatorio que este elemento esté lleno, y luego se pasan todos los demás parámetros que no son el que se va a resolver. Hay que pasarlos porque, bueno, el problema depende de esta temperatura y de esta presión, que es a donde yo quiero resolver el problema, pero no es lo que estoy buscando, lo que quiero calcular es V. Entonces debo pasar quién es P y quién es T. Es decir, esta función que se llama vals debe conocer cuál es la temperatura y presión a la que estamos trabajando. Otra manera es colocar la temperatura y presión dentro de lo que se llama aquí parámetros, pero eso no nos deja modificar este programa fácilmente. Pero también es posible quitarlo de argumentos de base, quitarlo como argumentos, como entradas de la función que queremos resolver y colocarlo como parámetros. Entonces tendríamos val solamente dependiendo de b. Y aquí no hace falta utilizar esta nomenclatura, sino podríamos haber utilizado la que se mostró en el ejemplo pasado. Entonces, le decimos que lo resuelva, y una vez que está resuelto, yo voy a darle valores a la x, que va a ir de 0.1 hasta 5, y voy a pedirle a MATLAB que grafique la función fun. Fun es la misma que dijimos que era vals. Voy a pasarle x, que son los valores que acabo de crearle, más p y t, que son estos parámetros, y una vez que tengo x y y lo voy a graficar. ¿Para qué quiero graficar? Claro, cuando terminemos de mostrar el resultado. Yo quiero mostrar aquí, yo quiero mostrar cuál es la solución. Yo sé que el resultado, esta fun no tiene significado. O sea, esta gráfica no tiene ningún otro significado que podamos interpretar. Esto es cómo se comporta esta ecuación de Van der Waals cuando está escrita de esta forma, o sea, está igualada a 0, cómo se comporta para distintos valores de b. A medida que yo le doy valores a b, que es lo que estoy llamando x en esta ecuación, a medida que yo le doy valores a b, bueno, esto va subiendo y va subiendo hasta que eventualmente pasa por 0. Y eso es lo que estoy interesado en buscar, dónde pasó por 0. Eso lo debe mostrar, MATLAB, y aquí están las soluciones de la ecuación de Van der Waals. Entonces, la solución, aquí está la, la solución. No, no, esa solución está incompleta. Vamos a corregirla. Yo había quitado aquí las opciones. Vamos a volver a colocar opciones. Vamos a volverla a colocar. Vamos a correr. Ahora es la opción que yo estaba buscando. Bueno, tengo dos figuras. La mostré. No, bueno, ya ahorita la comento mejor. Y vamos a ver las soluciones. Entonces, la condición inicial, x0, es 4.29. Esa es la presión que se obtiene con el volumen que se obtiene con la ecuación de gas ideal. Luego, aquí está aclarando cuál es la función. Se ve que esta es la función cuando se creó. Y luego aquí con la condición inicial él consigue rápidamente un cambio porque bueno, está cerca de la solución. Y entonces él itera para conseguir la solución de la ecuación y consigue que es 4.2982. La aproximación inicial era 4.2926 y él consiguió que la solución utilizando la ecuación de Van der Waals es 4.2982. Correcto. Entonces, bueno, ese valor se puede analizar, se puede interpretar el resultado. Si se considera que la de Van der Waals es un mejor resultado que la ecuación de gas ideal, se puede calcular cuánto es la desviación de la ecuación de gas ideal respecto a la ecuación de Van der Waals. Bueno, podemos hacer análisis del resultado. Ahora quiero resolver utilizando el método de bisección. Aquí está implementado el método de bisección. Este método de bisección está obtenido de un libro que es Borden y Fayers, de métodos numéricos. Y bueno,
este es el método de bisección, están los pasos como están escritos en aquel libro. Y nosotros no tenemos que, aunque debemos entender el método, pero no es la idea de aprender a programar. Nosotros la idea de este video no es enseñar programación, sino utilizar el método numérico. Entonces, lo que necesitamos es reconocer cuáles son los elementos de este método numérico de bisección. El método numérico de bisección ejecuta la función estudio en varios lugares. Y entonces, bueno, la función estudio ya la analizamos. Estamos hablando del método de bisección. Hay que ejecutar la función estudio múltiples veces. Por eso estamos utilizando una function, porque hay que hacer la llamada a esta función en varias ubicaciones. Bueno, y entonces si uno ejecuta este método, él va a hacer sus iteraciones, él va a tomar, hay que darle dos valores iniciales, dos extremos, 0.5 y 2, por ejemplo, en este caso. Esto no va a ser unos buenos resultados para esta función. Esta no era la función que estaba originalmente. Esto lo dijimos que las raíces eran menos 2 y menos 3. Entonces, cuando uno hace el método de bisección, es necesario que la raíz que uno está buscando, la solución que uno está buscando, esté ubicada entre dos valores que son las aproximaciones iniciales. Entonces, la primera aproximación tiene que, si vamos a buscar la raíz menos 3, podemos empezar, por ejemplo, con menos 4 y b decir que es, digamos, menos 2.5. Entonces, con esto y diciendo que hay un número máximo de iteraciones, podemos hacer el cálculo. Cuando ejecutamos directamente este método, debería, si el método está bien implementado, que lo está, MATLAB debería mostrarnos los resultados. Entonces el método de bisección se ejecutó completamente, el método de bisección se terminó luego de 21 iteraciones y produjo una raíz cuyo valor es menos 3. Y aquí se muestran los pasos que se siguieron para resolver esta raíz. Esto fue el resultado del método de bisección. Por la, por la manera como esto está resuelto, las soluciones están dentro de un vector que se llama P. Entonces P minúscula. Aquí está el vector que se llama P minúscula. Y si ustedes lo eligen abrir, van a poder ver todos estos valores que se muestran aquí. Hay más decimales de cada uno de los valores que estamos mostrando. Lo que pasa es que por la manera como se muestran exactamente en manera configurado, se ven todos los que, bueno, en algún lugar se puede ver que hay más valores y yo puedo pedirle a MATLAB que muestre más valores de los resultados. No puede conseguirse que el punto medio entre estos dos sea 0 exactamente. Pero bueno, ese es el resultado del método. La parte de error tiene que ser de 1 por menos 6, que es lo que nosotros estamos estimando. Eso está aquí dentro de la tolerancia. Entonces tenemos los dos valores iniciales, la tolerancia y el número de pasos. Yo dije que era máximo 100 iteraciones, él utilizó nada más 21. El método de la secante, este método que estamos implementando aquí fue elaborado por mí. Esto es una variación del método de Newton y del método de la secante. Aquí estamos utilizando el método de la secante, que se llama método de secante modificado, donde nada más utilizamos un punto inicial y utilizamos un delta que debe ser pequeño, pero bueno, eso puede generar unos problemas de convergencia. Entonces el delta tiene que ser pequeño, pero no muy pequeño, porque si uno coloca 0, por ejemplo, el método no converge porque se está dividiendo entre 0. Y si uno coloca un número muy pequeño, eso hace que los denominadores sean muy grandes y que da problemas numéricos. Entonces la elección de delta es un problema para esta variación del método de secante. Pero lo podemos ejecutar sobre la misma función. Vean que aquí el punto inicial, no necesitamos varios puntos iniciales, basta con uno solo. Si el método nos lleva a, bueno, a todas las iteraciones. Deberíamos, antes de correr cualquiera de los métodos, aquí está quedando algo mal. Deberíamos, antes de correr cualquiera de los métodos, deberíamos limpiar la memoria. Bueno, vamos a limpiar la memoria y vamos a limpiar el workspace. Sí, el command window. ¿Por qué digo que debemos
Porque no coloqué esas instrucciones al principio del programa, tal vez es importante colocarlo. Y los nombres de las variables que estoy utilizando para el método de la secante y para el método de bisección son los mismos. Por lo tanto, aquí aparece también, bueno, los resultados en distintas ubicaciones. Así que vamos a corregir esto utilizando, limpiando la memoria, en el caso que sea necesario. Entonces vamos a correr nuevamente el método de la secante. Dicho de otra manera, me equivoqué, pero no pasó nada. Entonces el método de la secante terminó luego de 6 iteraciones y produjo un valor de x que era menos 3. Y bueno, aquí se muestran las iteraciones y cuáles son los valores finales de x. Eso está dentro de un vector que se llama x. Entonces x tiene los valores, yo puedo decir x del final menos 3, y esto va a mostrar que en efecto el resultado da menos 6. Esto es prácticamente, perdón, lo que quería era x al final más 3, porque lo que quiero es restarle el mismo valor que él tiene. Entonces bueno, él convergió directamente o exactamente al valor. O a un valor que es tan cercano a 3 que no se puede distinguir por la manera como está escribiendo MATLAB los resultados. Entonces, este es el método de la secante y el método de la bisección. Bueno, ¿cómo haremos para intentar resolver esta misma ecuación de Van der Waals utilizando el método de disección y el método de la secante? Bueno, entonces tenemos que modificar este programa para que acepte a la función esta Waals. Lo primero que voy a hacer es guardar cada uno de los archivos, el método de la secante y el método de disección, con nuevos nombres. Entonces lo voy a guardar como, y le voy a dar un nombre a cada uno de ellos. El que voy a utilizar aquí será Vals, este es disección, ¿no? Vals, disección, recuerden no colocar espacios en los nombres de los archivos. Entonces, es lo primero que voy a hacer, nombre para no reescribir aquel. Luego vamos a modificar las cosas que son necesarias. En todos los pasos del método de Van der Waals es necesario calcular la función estudio, pero la función que yo estoy utilizando ahorita ya no se llama estudio, se llama vals. Y por otro lado, la función vals requiere un conjunto de parámetros. Yo voy a calcular, voy a tomar los parámetros que necesito, los voy a tomar de la otra función que llamé solución y esta sección, y los voy a colocar antes de la entrada. O sea, en la entrada antes de los extremos. Entonces coloco los parámetros que necesito, los extremos que voy a utilizar para hallar la solución. Ya yo sé cuánto vale la solución. La solución ya la habíamos conseguido, valía 4, pero yo voy a utilizar, valía 4, voy a utilizar 4.3, voy a utilizar 4 y 5. Tengo que conocer la aproximación inicial, es lamentable. La tolerancia 1 por 10 a la menos 6 me parece que está bien, y el número de etapas va a ser 1000 iteraciones, también me parece bien. Lo otro que necesitamos hacer es que en todos los lugares donde diga estudio, tenemos que cambiar esto por la función con la que vamos a trabajar. La función con la que voy a trabajar se llama vals, y la función vals tiene 3 argumentos. Lo primero es el volumen, y luego viene la presión, y luego viene la temperatura. Entonces tenemos que escribir esto cada vez que aparezca la función estudio. Entonces donde diga estudio voy a escribir vals, voy a colocarle las otras cantidades que son presión y temperatura, en ese orden, ¿verdad? Presión y temperatura. Luego, ¿en donde nos aparece eso? En ningún otro lugar. Esos son los únicos dos lugares donde aparece el cálculo de la función estudio. Ya hice las modificaciones. Esto debería correr perfectamente en este momento. Bueno, entonces, esperando que no haya ningún error, lo voy a correr y debe haber corrido perfectamente. Perfecto. Aquí aparece el resultado del método de la bisección. El método de bisección terminó luego de 20 iteraciones. Produjo un valor de 4.3. En realidad no es 4.3. Ahí nada más coloqué dos decimales. Pero cuando uno ve en la evolución de los valores del volumen, el volumen molar, se ve que el resultado es 4.2982, que es el mismo que habíamos obtenido utilizando el método que viene preconstruido de MATLAB. De igual manera, tenemos que modificar el método de la secante.
Para modificar el método de la secante, aquí tenemos el método de la secante. En el método de la secante necesitamos nuevamente, como hicimos en este, traernos los parámetros. Voy a copiar estos parámetros, los voy a colocar en el método de la secante antes del punto inicial. El punto inicial nuevamente voy a tomar 4 y el resto de los parámetros no necesito cambiarlo. Ahora aparece la función estudio y recuerden que cada vez que aparezca la función estudio yo tengo que cambiarlo por la función que estoy resolviendo, que se llama vals, y tengo que colocar los otros parámetros que le faltan, que son p y t. En todos los lugares donde diga estudio tengo que hacer ese cambio. Entonces estudio será vals, es vals, pero yo, bueno, en alemán. P, t. Vean que esta expresión es un poco más complicada. Esta expresión es un poco más complicada porque el primer argumento es xy más delta de xy, como está en la teoría del método de la secante modificado. Entonces, pero más delta por xy. Entonces, este es el primer argumento de la función estudio y hay que cambiarlo hay que agregar dos argumentos más. Luego aparece estudio al final, hay que cambiarlo también por la función vals, y entonces dentro del argumento de esta función que termina aquí colocamos p, t. Y una vez que hemos hecho eso ya no hace falta porque no aparece la función en ningún otro lugar. Yo puedo correr, antes de correrlo voy a borrar como dije hace rato, voy a borrar el workspace y el command window. También lo puedo colocar aquí. Recuerden, yo siempre puedo escribir al inicio del programa, si yo quiero colocar eso, que se borre todo lo que hay, digo clear y clc. Con eso tenemos suficiente para resolver para no tener que hacer el borrado de forma manual. Entonces, bueno, tenemos el programa, cuando se ejecuta, él nos dice el resultado. El método de la secante terminó luego de 3 iteraciones. Le da un valor de 4.30 y aquí están los resultados, 4.2982. Entonces, estábamos resolviendo la ecuación de estado de Van der Waals. Esta ecuación de estado, para resolverla, primero debemos despejar completamente la ecuación. Vamos a identificar que la variable que quiero resolver es la b, por lo tanto esa debe ser la primera variable de la ecuación que vayamos a escribir. La ecuación que estamos escribiendo la estoy escribiendo dentro de una función que se llama vals, donde v, que es la variable que quiero resolver, para la temperatura, las presiones que yo estoy dando, las presiones que estoy para la que quiero la solución, una presión de 1013.25 kPa y la temperatura es 250 Celsius, que le sumo 273.15 para convertirla en Kelvin. Luego que yo defino cuál es la función, en la función debo terminar con esta instrucción, que es donde se calcula exactamente esta expresión, que es lo que está colocado aquí al final. Y para eso es necesario hacer unos cálculos previos. Luego hago varios métodos para la solución. El primero es el método numérico, que viene implementado en MATLAB. Hay múltiples formas de hacerlo, pero la parte más relevante es recordar que es necesario, para definir la función anónima, es necesario que el arroba vaya seguido con paréntesis de las 3 variables que tiene la función, luego un espacio, el nombre de la función con sus 3 variables, y para hacer la solución utilizamos F0, colocamos el fun, que es la función que acabo de crear, la función anónima, las condiciones, la aproximación inicial, las opciones de solución, y luego vamos a colocar las otras entradas de la función vals que no están siendo utilizadas para resolver este problema. Recuerden que la temperatura y la presión, y R, son parámetros que uno quiere pasarle a esta función que queremos resolver. Bueno, la R no lo quiere pasar porque es una constante, no lo puede escribir en todos los lugares, pero es necesario que esta función reciba la presión y la temperatura para la que yo quiero trabajar. Por ejemplo, yo puedo querer resolver esto cuando la temperatura es 500 Celsius, más 273.15 me da 773.15 Kelvin. Y si yo cambio este valor, la solución debería cambiar. Correr, ahora voy a tener que es 6.25
595 para esta nueva temperatura. ¿Ok? Bueno, una vez que identificamos estos elementos, podemos utilizarlos para resolver el método de la secante y el método de la bisección. Y aquí el método de la secante no lo guardé con otro nombre. Bueno, ya modifiqué el archivo. Vamos a tener que regresarlo. El método de la secante, la idea era, como había dicho, lo primero que uno debía hacer era guardarlo con otro nombre. Lo voy a hacer de una vez. Lo primero que uno debe hacer para construir sobre lo que uno está trabajando. Esto debería llamarse y bueno, voy a recuperar el anterior, pero la idea es que aquí uno, bueno, también tiene una temperatura y presión y es necesario colocar estos parámetros antes del punto inicial y luego hay que modificar todos los lugares donde hubiera aparecido la función que habíamos llamado, que se llamaba estudio, por la nueva función que estamos llamando Wallace. Eso es una forma. La otra manera es modificar la función estudio y colocar dentro de ella todos los argumentos que estamos escribiendo para la función Wallace. Y así no es necesario cambiar nada. Bueno, no todo, porque igual hay que colocar las otras entradas si se van a utilizar como entradas. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, terminamos con la solución de este problema de ecuaciones, solución de ecuaciones, y en este caso para un gas no ideal o un gas real. Bueno, muchísimas gracias por su atención y hasta luego.